Hola, un cordial saludo. En este video trabajaremos la tercera aplicación de la derivada. Se trata de la optimización. Los problemas de optimización buscan minimizar o maximizar. Las situaciones típicas para minimizar son costos, uso de materia prima o tiempo. Vemos una primera gráfica que relaciona el costo y el tiempo necesario para la fabricación de un producto. Entre más rápido lo haga, más costoso se vuelve. Si me demoro mucho, también se vuelve muy costoso. Hay un punto de equilibrio que es el que me interesa, donde el costo de producción es el mínimo. Notemos que en este valor la pendiente de la recta tangente es cero, es decir, la derivada es igual a cero al evaluarlo en el punto mínimo. El segundo gráfico me relaciona la materia prima y el tiempo de producción. Tenemos dos puntos donde la derivada es igual a cero. En el primero, el uso de materia prima es máximo y en el segundo, el uso de materia prima es mínimo. Interesa este segundo punto. De nuevo, la pendiente de la recta tangente en este punto, en el punto mínimo, va a ser cero, al igual que en el máximo. Cabe resaltar que en algunos ejercicios podemos encontrar puntos máximos y puntos mínimos. Elegir uno u otro depende de la situación que se esté analizando. En la optimización también interesa maximizar, que pueden ser utilidades o vida útil de un producto. En el gráfico vemos una relación de la utilidad versus las unidades producidas. Notamos que en un punto la utilidad es mínima y en otro punto la utilidad es máxima. Interesaría este valor, pero en ambos la derivada es igual a cero, tanto en el mínimo como en el máximo. Pasos sugeridos para resolver problemas de optimización. Primero, ilustrar el problema de manera gráfica, si es necesario hacerlo. Segundo, plantear la función a optimizar, que puede ser una función a maximizar o una función a minimizar. Plantear una ecuación denominada ecuación auxiliar, que relacione las distintas variables del problema, en el caso de que haya más de una. Cuarto, despejar una variable de la ecuación auxiliar y sustituirla en la función a optimizar, de modo que quede en función de una única variable para poder derivar. Quinto paso, calcular el dominio de la función a optimizar en términos de una sola variable, que se hizo en el paso anterior. Sexto, derivar e igualar a cero para hallar los extremos locales, llamados puntos críticos. Séptimo, derivar por segunda vez para comprobar el resultado obtenido. Octavo, responder a la pregunta planteada por el problema de optimización. Aplicaremos los anteriores pasos a la solución de este ejercicio. Encontrar dos números positivos cuyo producto sea 147 y la suma de 3 veces el primero y el segundo sea mínima. El primer paso es ilustrar el problema de manera gráfica. Primer paso, ilustrar el problema de manera gráfica. En esta situación no se hace necesario graficar, por lo cual podemos pasar al segundo paso. Plantear la función a optimizar, que puede ser una función a maximizar o una función a minimizar. Leamos nuevamente el problema. Encontrar dos números positivos cuyo producto sea 147. Vamos a nombrar esos dos números. Sea m el primer número y sea n el segundo número. Dos números positivos cuyo producto sea 147 y la suma de 3 veces el primero y el segundo sea mínima. Esta palabra, la palabra mínima, me indica que esta es la función a optimizar. La función es una función suma, podríamos simbolizarla con una S. Esa función va a ser igual a 3 veces el primer número, 3 veces m, más el segundo número, que sería n. Esta es la función que me interesa derivar.
pero notemos que esta función depende de dos valores, depende tanto de m como de n. Para poder derivar necesito que me quede en términos de una sola variable. Tercer paso, plantear una ecuación llamada ecuación auxiliar que relacione las distintas variables del problema en caso de que haya más de una. Como lo explicaba anteriormente, tenemos dos variables. Necesitamos una ecuación auxiliar. Esta ecuación se infiere directamente del enunciado del ejercicio. Dos números positivos cuyo producto es 147. Es decir, si multiplico m por n, va a ser igual a 147. Esta es la ecuación auxiliar. Cuarto paso, despejar una variable de la ecuación auxiliar y sustituirla en la función a optimizar, de modo que quede en función de una sola variable. Despejaremos en esta ecuación n, quedándonos n va a ser igual a 147 sobre m. Ahora sustituimos esta ecuación en la función original, quedándonos que la función suma va a ser igual a 3 veces m más n, que es igual a 147 sobre m. Esta función depende únicamente de una sola variable, depende de m. Quinto paso, calcular el dominio de la función a optimizar. El problema nos menciona que los dos números deben ser positivos. Se trata de dos números reales positivos. En la función notamos que hay una división por m, por lo tanto m debe ser distinto de 0. El dominio de la función entonces será el intervalo abierto en 0, ya que 0 no puede estar sustituida en la función, y hasta infinito. Cualquier valor en este intervalo satisface la función planteada de acuerdo a los datos del ejercicio. Sexto paso, derivar e igualar a 0 para hallar los extremos locales o puntos críticos. Para esto vamos a reescribir la función. S va a ser igual a 3m más 147. M tiene exponente 1 en el denominador, pasémoslo al numerador, quedándonos m a la menos 1. Nos quedaría S' será igual a, la derivada de 3m es 3, más por menos 147, que es el producto de 147 y 1, m a la menos 1 es menos 2, que podría escribirse como S' va a ser igual a 3 menos 147 sobre esta cantidad que tiene exponente negativo baja con exponente positivo, m a la 2. Igualamos a 0. S' se iguala a 0 para calcular puntos críticos. Nos quedaría 3 menos 147 sobre m cuadrado es igual a 0. De acá, esta cantidad negativa pasa positiva al lado contrario, quedaría 3 va a ser igual a 147 sobre m cuadrado. Esta cantidad que divide va a multiplicar, y el 3 que quedaría multiplicando a m a la 2 pasa a dividir, quedándonos que m cuadrado va a ser igual a 147 sobre 3. Efectuando la división, m cuadrado va a quedar, el 3 en el 14 está 4 veces, 4 por 3, 12, a 14, 2. El 3 en el 27 está 9 veces, 9 por 3, 27, a 27, 0. Despejando, m sería igual a más menos raíz cuadrada de 49. El 2 saca raíz cuadrada y se generan dos valores, uno positivo y uno negativo, quedándonos que m va a ser igual a más menos
La raíz de 49 es 7. De acuerdo al dominio de la función suma, solo podemos tomar valores positivos. Por tanto, la solución para m será igual a 7 positivo. Esta sería una de las soluciones. La otra solución la calculamos con la ecuación auxiliar. Recordemos que n es 147 sobre m. Sustituimos m acá, quedándonos que n es igual a 147 sobre m, que corresponde a 7. Resolviendo, n va a ser igual a 21, teniendo así la solución para el ejercicio. Séptimo paso, derivar por segunda vez para comprobar el resultado obtenido. Es decir, al hacer esto vamos a comprobar que en m igual a 7 se obtiene el valor mínimo. Recordemos que si una función tiene un valor mínimo es porque la concavidad va hacia arriba en ese punto. En otras palabras, la segunda derivada debe ser mayor a 0. Vamos a verificar derivando la función por segunda vez, la función suma. Este es el valor de la función suma. Derivando nos va a quedar la derivada de una constante es 0, quedaría menos por menos, va a dar más. 147 por 2 es 294. 294 de m a la menos 2 menos 1 da menos 3. Reescribiendo esta función va a quedar s'' va a ser igual a 294 sobre m al cubo. Evaluemos la solución obtenida. S'' evaluada en m igual a 7 va a quedar 294 sobre 7 al cubo. Notemos que esta cantidad, independiente del valor, va a ser positiva, mayor a 0. Por tanto, efectivamente, en el punto m igual a 7, la función tiene un mínimo. Octavo paso, responder la pregunta del problema. Encontrar dos números positivos cuyo producto sea 147 y la suma de 3 veces el primero y el segundo sea mínima. Los números calculados fueron m igual a 7 y n igual a 21. Verifiquemos. M igual a 7 y n igual a 21. El producto de estos dos números será 7 por 21, que debe dar 147. 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. 147. Se cumple una de las afirmaciones del ejercicio. Además, la suma de 3 veces el primer número, que es 7, más el segundo, que es 21, debe ser igual a el mínimo valor posible. 7 por 3, 21. 21 más 21, 42. Se supone que en 42 se obtiene el valor mínimo. Esto ya lo comprobamos derivando por segunda vez. Ahora vamos a mirar este resultado de forma gráfica, apoyados en el software GeoGebra. En pantalla vemos un deslizador que empieza en m igual a 0. En esta parte vemos el número m, el primer número que está tomando el valor de 0, el segundo número toma el valor de infinito, ya que no existen dos números que al multiplicarse den 147 y uno de ellos sea 0. Y la suma de 3 veces el primero más el segundo, pues en este caso sería infinito. Vamos a ir subiendo para que notemos cómo cambia. Si el primer número es 1, el segundo número tiene que ser 147. El producto efectivamente es 147 y la suma de 3 veces el primero más el segundo es 150, que es lo que se muestra en pantalla. La coordenada corresponde la abscisa al primer número m y la ordenada a la función suma, 3 veces el primero más el segundo, que en este caso es 150. Si el primer número
Si el primer número toma el valor de 2, la suma va a ser 79.5. El producto sigue siendo 147. Si toma el valor de 4, el producto de nuevo es 147, el segundo número va a ser 36.75 y la suma 48.75. Recordemos que el ejercicio me pregunta por el mínimo valor para la suma. En este caso, la función está decreciendo. Cada vez obtenemos un valor menor para la suma. Sigamos. En 6 la suma es 42.5, en 7 42. En 8, 42.375. Al parecer, en 7 tenemos el mínimo valor. Sigamos avanzando. A ver si la suma realmente sí está aumentando. 44 aumenta, 48, 50.3. Y notemos que a la derecha el valor de la suma va a ser cada vez mayor. Por tanto, la conclusión es que en el punto 7 para el primer número, es decir, cuando m vale 7 y n vale 21, se obtiene el menor valor para la suma. Trazando la gráfica de la función suma, nos quedaría de esta manera. En este punto tenemos un mínimo que ocurre en la coordenada 7,42, donde el primer elemento, como lo he mencionado anteriormente, corresponde a el primer número, que sería 7, y la suma mínima sería 42. Para cualquier otro valor, la suma va a ser mayor a 42. Les propongo dos ejercicios que se resuelven de forma análoga como mostramos en el ejemplo. La idea es que ustedes lo hagan paso a paso, de acuerdo a los pasos para resolver un problema de optimización. El primer ejercicio pide encontrar dos números positivos cuyo producto sea 144 y su suma sea mínima. La respuesta es que uno de los números va a ser 12. Si quieren consultar la gráfica correspondiente a esta función, pueden digitar esta dirección y los va a llevar a una gráfica similar como la que analizamos en el ejemplo. El ejercicio propuesto 2 pide encontrar dos números positivos tales que el segundo número es el recíproco del primero y la suma también va a ser un valor mínimo. Uno de los números va a ser 1. Con esto finalizamos este video. Les agradezco por su atención.